Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leyodor legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, mis amados hermanos. Somos Isabel y Ramiro Peña nuevamente acompañándolos, siervos de Yahweh en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Les damos gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su bendita Torah. Amados hermanos, quiero que antes de empezar puedan recurrir ustedes a sus escrituras, a sus Biblias, si tienen una Reina Valera, una Peshita, o si tienen su Torah, puedan ir al capítulo 1, verso 1 del libro de Deuteronomio, Devarim. Les doy unos minutitos, unos segundos para que puedan ubicar, para entrar en contexto, ¿no?, de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Este es un libro realmente muy, muy lindo, va a ser de mucha bendición para nosotros las siguientes semanas. Ok, mis hermanos. Al principio del Sefer Devarim, del libro de Deuteronomio, Moshe comienza sus palabras de despedida al pueblo judío, confrontándolos por sus errores durante los 40 años en el desierto. Entonces, para no avergonzarlos, Moshe encubre su crítica aludiendo a las transgresiones a través de nombres de lugares. Si leemos de la Torah, ustedes pueden seguir en sus Biblias. Dice: estas son las palabras que dirigió Moshe a todo Israel en el lado oriental del Jordán, sobre lo ocurrido en el desierto de Arabá, el Mar Rojo, Yom Suf, y entre Parán, Tofel, Labán, camino desde Oreb, y Disahab. Bueno, entonces, volviendo al tema. Entonces Moshe, para no avergonzar, dice, encubrió esas sus críticas aludiendo a esas transgresiones a los nombres de lugares por donde estaban. Hemos leído ahorita una parte que dice en el desierto, y esto se refiere cuando el pueblo se quejó por la falta de alimento en el desierto. ¿Recuerdan ustedes lo que hemos estudiado en el libro de Shemot, capítulo 16, verso 3? Ellos murmuraban, decían: si tan solo hubiéramos muerto por mano de Elohim en la tierra de Egipto. Otra palabra que vemos en este versículo 1 del libro de Deuteronomio dice Disahab, que literalmente significa suficiente oro. Y esta viene a ser una referencia al pecado del becerro de oro. Okay. Moshe también, mis hermanos, relata la implementación del consejo de su suegro Yetro para crear un sistema judicial. Esto lo vamos a ver más adelante en los versículos 13 y 14, pero Yetro les recomienda en Deuteronomio 1, dice: pongan para ustedes hombres sabios y experimentados, reconocidos por sus tribus, y dice además: y los designaré como sus líderes. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar este versículo, estos dos versículos con un poco más de detalle más adelante. Pero entonces, ¿por qué Moshe les confronta recién ahora por las transgresiones que cometieron 40 años atrás? Amados, la obligación de la Torah de reprender a alguien comienza apenas uno ve que se está cometiendo un error. Esperar para reprenderles y permitir continuar con su error es de verdad malo para todos. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a comenzar el estudio del quinto libro de la Torah, ¿no? Deuteronomio, Devarim. Deuteronomio es la traducción de la Vulgata latina, pero su nombre original significa palabras, Devarim. El nombre Deuteronomio viene de dos raíces griegas: deutero, que quiere decir segundo, y nomos, que quiere decir ley. Entonces sería algo como segunda ley, lo que
da la impresión de ser una repetición de la Torá en libros anteriores, ¿ok? Sin embargo, de más de 100 mandamientos que contiene este libro, 70 son enteramente nuevos, como vamos a ir estudiando a lo largo de las porciones que el Padre nos va a bendecir estudiando cada Shabbat. Amados hermanos, la importancia del libro de Deuteronomio o Devarim radica en el hecho de que Elohim, el Todopoderoso, instruye de manera especial a su pueblo acerca de cómo entrar y permanecer en la tierra prometida. El pueblo de Israel se encuentra, como todos sabemos, al este del Jordán. Si dejáramos de ver estos libros de la Torá como historia y entendiéramos que son instrucciones también para el presente, para que nosotros los creyentes podamos entrar en la tierra prometida, pondríamos mucho más atención a detalles que de seguro nos conducirán a la meta. Como ustedes saben, Torá significa enseñanzas o instrucciones del Todopoderoso. Este es un dato que puedes corroborar a través de la internet. ¿Por qué estoy repitiendo una y otra vez este dato? Porque es hora de pensar y actuar. Amados, antes de seguir adelante en el estudio de la Torá y en especial en el estudio de este importante libro, nos detendremos un minuto a pensar en la siguiente frase repetida día a día por muchas iglesias evangélicas cristianas, ¿no? Y dicen, no sé si ustedes han escuchado, pero yo muchas veces en muchas iglesias decían: estar bajo la ley es estar bajo maldición. Quienes siguen la ley están bajo maldición. O somos libres de la maldición de la ley, etcétera, etcétera, una serie de cosas adicionales. Ahora, ¿qué le parece si colocamos en lugar de la palabra ley su verdadero significado? Es decir, podríamos decir con paz en nuestro corazón que estar bajo las enseñanzas de Yahweh es maldición. O quienes seguimos las instrucciones de Elohim, nuestro Padre, estamos bajo maldición. O peor aún, somos libres de las instrucciones de Yahweh. No ve. Pero es hora, mis amados, de que abramos nuestros ojos. Así es, Yeshua es la Torah viviente, es la palabra de Devar, que quiere decir palabra, de Yahweh hecha hombre. Es por eso que la Torah sin Yeshua estaría muerta, ¿no es cierto? Así es, amén. El objetivo de la Torá, entonces, es ayudar al hombre a encontrar al Mashiach, al Mesías. Yeshua sería nuestro propósito y la meta de la Torá. Amados hermanos, si ustedes recuerdan, en Romanos 10:4 dice lo siguiente: porque el fin de la Torá es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Entonces, mis amados, como ven, tenemos muchísimo que estudiar. Entonces, comencemos. Vámonos directamente a la porción de hoy, a la bendita Torá de Yahweh. Como vemos en nuestras pantallas, la porción de esta semana es la número 44 y lleva por título Devarim. Y Devarim significa palabras o cosas, ¿ok? La base escritural está en Deuteronomio capítulo 1 hasta el capítulo 3, y la porción profética está en Isaías capítulo 1 del 1 al 27, y bueno, vamos a tocar muchos versículos también del pacto renovado del Brit Hadashah, por lo que les recomiendo que tengan a mano su cuaderno y su bolígrafo para ir anotando todos los versículos que vayamos estudiando, de tal manera que cuando revisen este video nuevamente en nuestro canal de YouTube puedan pararlo en el momento que ustedes deseen para volver a revisarlo y a estudiar de la mano de sus escrituras. Entonces comenzamos la porción de esta semana. Como ya les he dicho, este es el quinto libro que escribió Moshe.
como está escrito en Deuteronomio 31:24, dice: y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un rollo hasta su conclusión. ¿Okay? Entonces, vemos acá que Devarim, Deuteronomio, su nombre griego, Devarim, es el nombre hebreo, es una reafirmación de aquella Torá que ya fue dada desde el monte Sinaí y en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras dictadas por Elohim directamente, sino las palabras transmitidas a través de Moshe, ¿no? De Moshe Rabén, ¿okay? Al pueblo. Por lo tanto, este libro que estamos comenzando a estudiar constituye una repetición, pero también una explicación por medio de Moshe de la Torá, que ya fue dictada por Elohim. ¿Okay? Entonces, por eso este libro comienza, y cuando empecemos a leer la Torá, como ven ustedes ahí en su pantalla, comienza con la palabra, con este siguiente párrafo. Dice: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Ahora, esto no significa que no sean palabras de Elohim, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora más bien él las filtra y usa a Moshe como un instrumento para transmitirlas, ¿no? Y además para explicarla. ¿Ok? Vamos a leer en el versículo 3 en un momento, ¿no? Cuando dice que Moshe habló a los hijos de Israel. ¿Ok? Recordemos que el fundamento de una casa, mis hermanos, es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por Elohim a Moshe y escritos con exactitud para así ser el fundamento para este 5º libro que estamos comenzando a estudiar. Estos 5 libros, que son llamados la Torá de Moshe, son a su vez el fundamento, mis hermanos, para toda la escritura. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua, que es el que sigue, no cambian nada el fundamento, ni añaden al fundamento. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardes los mandamientos de Elohim que yo os he mandado. ¿Okay? También en Deuteronomio 12:32 nos dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Ahora bien, vamos a ver que este libro de Deuteronomio, Devarim, se divide en 3 partes, que corresponden a los 3 libros de Éxodo, de Levítico y Números. Y es por eso que es también llamado en hebreo Mishneh Torah, que quiere decir repetición de la Torá. Entonces, un poco como para el conocimiento de ustedes, les digo, la primera parte, entre el capítulo 1, verso 1 hasta el 5, verso 5, trata sobre moral y amonestación. ¿Okay? A partir del capítulo 5, verso 6 hasta el capítulo 27, verso 8, nos va a hablar de diversas leyes. A partir del capítulo 27, verso 9 al 34:12, habla de las bendiciones y las maldiciones. ¿Okay? Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los Eteos y otros pueblos orientales allá entre el 1500 y 1300 antes de la era cristiana, que entre otras cosas regulaban también la relación entre los reyes y sus súbditos, se ve una estructura muy similar con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Según la tradición hebrea, dicen que el capítulo 34, que habla de la muerte de Moshe, fue escrito por Josué, por Yehoshua. Muy bien, entonces comencemos a leer el verso 1. Isabelita, por favor. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, del otro lado del Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzerot y Di-Saab. Muy bien.
En el comentario de Rashi de la Torá, dice, al usar la palabra devarim, se trata en verdad de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito el resto de la Torá. ¿Okay? En los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en la introducción. En hebreo se dice divrei, ¿okay? Y son, en el castellano sería algo como palabras de. ¿Okay? Los lugares que son mencionados acá en este libro son lugares, esto es algo bien interesante, son lugares donde los hijos de Israel riñeron, pelearon con Elohim durante su viaje. Este versículo 1, cuando lo leemos, yo se lo voy a leer porque no lo tengo en pantalla, en el Targum, que es la traducción aramea de la Torá, dice algo muy lindo, se lo voy a leer, este versículo 1, y dice: Moshe os ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber atraído la ira divina en el valle de Moab, y desde entonces frente al mar de cañas, Suf, por haber murmurado contra Dios en Parán, y por haber hablado en términos desaprobatorios, Tofel, sobre el maná, Labán, por haber pronunciado en Hatzerot críticas sobre el alimento y haber erigido antes el becerro de oro, Di Zahav. Interesante, ¿no? Los hijos de Israel habían pecado, mis hermanos, primero en el desierto. Esto, anoten, lo van a ver en Éxodo 16:3. Pecaron en el Arabá, Números 25, del 1 al 3. Pecaron frente a Suf, en Éxodo 14:11, y también en el Salmo 106.7. Pecaron en Parán, Números 12:6, y todo el capítulo 13 de Números. Dicen, denigraron lo blanco, eso pueden ver en Éxodo 31:16, y además se rebelaron en Hatzerot, según Números 11:35. Y por último vemos que levantaron el becerro de oro, y eso lo hemos leído en Éxodo 32. Y nuevamente aquí puedo repetir, es la palabra Dizahav, se entiende como becerro, bastante oro, mucho oro. ¿Okay? 2. Es un viaje de 11 días de Horeb a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. Ok. Nuevamente acudo a Rashi, dice, muestra las evidencias Rashi de que los hijos de Israel hicieron este viaje en 3 días. Ahí se ve que Elohim tenía mucho interés de introducirlos en la tierra prometida. Ahora, normalmente dice que se tardaban 11 días entre Horeb y Kadesh. Sin embargo, este dato contrasta con el versículo que vamos a leer a continuación, lo que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado dando vueltas por el desierto. Horeb es donde la Torá fue entregada, y Kadesh Barnea está cerca de la frontera sur de la tierra prometida. Entonces, si los hijos de Israel hubieran creído en el Elohim de su pueblo, hubieran entrado en la tierra muchísimo antes. Versículo 3. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Adonai le había ordenado a él decirles. Ok, entonces acá vemos, dice que Moshe habló 3 discursos que constituyen todo lo que está escrito en este libro de Devarim, ¿okay? Y dice que tardó 36 días antes de morir y ser sepultado en el día 7º del 12º mes. Ese mes se llama Adar, ¿okay? Entonces, este texto, mis hermanos, nos está enseñando que Moshe no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino que todo lo que él dice estaba bien fundamentado en la revelación que el Elohim ya le había dado a él para que la transmita a los hijos de Israel. Entonces, mis amados, Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponemos la enseñanza de la Torá. Primera de Pedro 4:11 dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Elohim. ¿Okay? 4. Amén.
Esto fue después que él derrotó a Sihón, rey de los Emorí, que vivía en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que vivía en el Ashtarot, en Edrei. Okay. Según nuevamente Rashi, Ashtarot era la ciudad y Edrei era el reino. El 5. Allí, del otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torá y dijo: Ok. La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, como explicar en este versículo 5 en hebreo es ba'ar, que significa aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inscribir, grabar, inculcar, ¿ok? Entonces vemos con esto, la Torá nos está enseñando que esta ya había sido dada y lo que ahora venía como continuación era la explicación de ella, ¿ok? Por lo tanto, podemos afirmar que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe y lo demás son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado desde el cielo. Ya hemos dicho muchas veces, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros libros de Moshe, que son el fundamento, ¿no?, del libro de Deuteronomio. Este libro contiene 200 de los 613 preceptos que están en la Torá. ¿Okay? Entonces aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando habló de un mandamiento nuevo que está en Yohanan 13:34? Vamos a ir un ratito ahí. Yohanan 13:34. Os doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Ok, aquí Yeshua no está añadiendo un nuevo mandamiento para que sean 614, ¿ok? Porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es verdad? Sino habla de un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que aquí Yeshua introduce es la aplicación del mandamiento, porque dice como yo los he amado. ¿Okay? Amén. Él está dando nueva vida a un mandamiento antiguo y está dando la aplicación perfecta a ese mandamiento de una nueva forma, de una nueva manera. Quiero ir a Primera de Juan un momento con ustedes. Primera de Juan 2, 7 y 8, lémelo por favor. Mandamiento renovado. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa, como también Mashiach lo sabe. Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y hace que la oscuridad vaya Amén. Disminuyendo. Amén. Entonces no se trata de una nueva Torá o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde el Sinaí y que han oído desde el principio, es decir, desde Bereshit, desde Génesis. Cuando Rab Shaul, apóstol Pablo, habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se pueda encontrar en la Torá, sino que otros no lo habían visto con claridad. Esta verdad eterna, mis hermanos, se encuentra en la Torá de Moshe, pero no había sido revelada antes a los profetas con la misma claridad como ahora la podemos ver. Por ejemplo, en Efesios 3, 4, 6. Miren qué interesante cosa que dice aquí. Y si leen lo que he escrito, comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto referente al Mashiach. En pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad
como el Ruach lo está revelando ahora a sus emisarios y profetas. Amén. Que en unión con el Mashiach y por medio de las buenas noticias, los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo, como Adonai lo ha prometido. Amén. Y veamos Colosenses más. Nos estamos gozando con la palabra del Padre, pero realmente es una dulzura. 1, 26, 27. El misterio oculto por generaciones y siglos, pero ahora manifestado claramente a sus Kadoshims, que él ha apartado para sí mismo, a quien Elohim quiso dar a conocer cuál es la excelencia de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mashiach, dentro de vosotros la esperanza de la gloria. Amén. Amados hermanos, la Torah se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles. ¿Okay? Entonces no es posible ver lo que hay en esa habitación hasta que alguien prenda la luz. ¿Ok? Amén. Y cuanta más luz haya, más detalles se van a ver en la habitación. Amén. Vamos a poder distinguir con mucha claridad la calidad de los muebles, de qué están hechos, si tiene filigranas, si tienen grabados, etcétera, ¿no ven? Entonces la revelación se asemeja, mis hermanos, a esa luz. Amén. Amén. Las cosas, esos muebles estaban ahí siempre, solo que no los podíamos ver mientras no había luz. Amén. ¿No ven? Lo mismo sucede también, por ejemplo, con una película de esas que habían antes de cámara antigua, ¿recuerdan? Con los rollitos Kodak. Antes de ser revelada no se podían ver las fotos que estaban ahí, había que romper eso y llevarlo a un laboratorio fotográfico, pasaba por un proceso y teníamos nuestras fotos, ¿no es verdad? De la misma manera, mis hermanos, es con todo el consejo y las instrucciones de nuestro Abba Kadosh. Todo está en la Torah. Amén. Lo posterior, las revelaciones posteriores han sacado a la luz todo lo que estaba depositado originalmente en la Torah. En estos 5 libros. Me dejo entender, ¿no ve? Amén. Amén. Entonces, pero solamente estas revelaciones no son dadas cuando estamos en contacto, en intimidad, en el mismo espíritu con el Ruach HaKodesh, con el espíritu de santidad de Elohim. ¿Ok? Miren, la Torah de Moshe tiene el nivel mayor de autoridad de las escrituras, inclusive inspiradas por él mismo, ¿no es verdad? Fíjense que ni siquiera Yeshua vino a cambiar nada o algo de lo que Moshe escribió, ¿no es verdad? Sus palabras no cambiaron nada de lo que ya fue dado por Elohim mediante Moshe. Yeshua nos ha dicho en Mateo 5 del 17 al 19, anótenlo ustedes, no lo vamos a leer, pero Yeshua nos dijo que no vino a abrogar la Torá ni los profetas, sino que vino a dar verdadero significado y a explicarnos, ¿no?, lo que su Padre Celestial, lo que nuestro Abba Kadosh tenía en su corazón, al entregarnos esos mandamientos, esa Torá, a través de Moshe. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes que cuando Yeshua fue confrontado por el enemigo, por Satán, en persona, no le contestó con palabras propias, ¿ok?, sino con las palabras de la Torá, y principalmente, mis hermanos, con el libro de Devarim, con Deuteronomio. Les voy a dejar tarea, lean Mateo 4 del 1 al 11 y van a ver que hace referencias a este libro de Devarim. Entonces, si Yeshua, siendo nuestro Mashiach, tenía más autoridad que las palabras transmitidas por Moshe, ¿por qué no le dijo al enemigo, vete enemigo, porque yo te lo digo, ¿no? Esto nos enseña, mis hermanos, que la Torah en ningún momento fue desacreditada o descalificada, porque Yeshua le contesta con el antiguo pacto, con la Torah, ¿no es verdad? Le contesta con Deuteronomio. Lean, por razones de tiempo no puedo leer ahorita, porque son varios versículos que tenemos por delante, pero lean en su casa, paren este video en este momento, vayan a ver Mateo capítulo 4 versos 1 al 11 y van a ver cómo Yeshua les responde al enemigo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, si el mismo Yeshua, nuestro Mashiach, contestó
al enemigo, a Hasatán, con Deuteronomio y venció sobre él, nosotros también podemos hacerlo con su palabra, ¿ok? Entonces, cualquier persona, el que pone lo que se llama Nuevo Testamento, lo que llama Nuevo Testamento, como superior a las palabras de la Torá dadas por Elohim a Moshe, o considera que la Torá ya no está vigente, que es historia, está dando, imagínense que estamos dando la vuelta a un edificio, de pies a cabeza. La cabeza está abajo, ¿no ve? Está dando la vuelta, imagínense en su mente que estamos volteando un edificio. ¿Y eso qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que va a traer al pueblo a que estos pastores, líderes están llevando con este tipo de enseñanzas a un desorden, primero mental, y lo principal y más grave, a una confusión teológica. ¿Ok? Volvamos a la Torá 1:6. Adonai habló con nosotros en Horeb. Él dijo: ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Amén. Entonces acá lo primero que Moshe menciona, mis hermanos, al tener la oportunidad para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte, es el nombre sagrado. ¿Okay? Moshe estaba enamorado de Elohim. Y es lo primero que sale de su boca en este momento tan crucial. Fíjense, empieza Adonai, Elohim habló con nosotros. Es decir, qué cosa más hermosa, ¿no? La última palabra de este libro, mis hermanos, si ustedes van por solo curiosidad a la última página, al último párrafo, a la última palabra de este libro, van a ver que termina con una palabra hermosa: Israel. ¿Okay? Entonces, esto nos enseña, mis hermanos, que todo comienza con Elohim, con Adonai, porque dice Adonai habló con nosotros en Horeb, y termina con Israel. Entonces, mis hermanos amados, si hemos empezado nuestra vida espiritual con Elohim, hemos hecho un pacto con Yeshua, nunca vamos a llegar a la perfección si no nos damos cuenta que pertenecemos al pueblo santo de Israel. ¿Okay? Israel, mis hermanos, es el gran final de todo el consejo que Hashem hizo a su pueblo. El que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén nunca llegará a la perfección de su emuná. Entonces, a nuestros queridos amados hermanos cristianos debemos decir que si han nacido de nuevo en el Mashiach, en nuestro Mesías, no pertenecen al cristianismo, sino al Israel celestial. Entonces es tiempo de que les hablemos a nuestros hermanos y les digamos que salgan de Babilonia, ¿no? Que se encuentren en Roma y que vuelvan a la casa. Ahora, en este texto que estamos viendo encontramos 4 pilares fundamentales, mis hermanos. Primero, Adonai. ¿Okay? Luego vemos el pueblo de Israel expresado en las palabras nuestro Elohim. La Torá también se encuentra acá en las palabras cuando dice nos habló, y también tenemos la tierra prometida. Bastante ya habéis permanecido en este lugar. Entonces, si eliminamos alguno de estos pilares, se cae el plan, y Elohim no puede cumplir sus planes sin Israel, sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán a Israel, de la misma manera que el pueblo de Israel no va a poder existir sin la Torá y sin Israel. ¿Ok? Entonces son sobre estos 4 pilares que se fundamenta todo el consejo de Elohim para toda la historia. ¿Bien? Okay. Amén. Vamos adelantándonos un poco. Vamos a ir al 1:10. Ok. Adonai, su Elohim, los ha multiplicado, así que hay tanto de ustedes hoy como hay estrellas en el firmamento. Miren, aquí vemos que se cumplió la promesa a Abraham que le hizo Elohim en Bereshit 15:5. El polvo representa los hijos naturales físicos de Abraham, y las estrellas representan sus hijos celestiales. ¿Okay? 11.
que Adonai, el Elohim de sus padres, los multiplique aún 1000 veces más y los bendiga como Él les ha prometido. Ok, en ese momento dice que había 600,000 varones de guerra, lo cual corresponde a una población de más de 2 millones. 1000 veces más serían más de 2.000 millones, es decir que más de la cuarta parte de la población mundial actual. ¿Ok? ¿Y cuándo se va a cumplir esta profecía? Que las estrellas, hijos celestiales de Abraham, sean tantos. Hay otros textos que pueden ser entendidos de manera que la mayoría de la población mundial será salva y entrará en Israel. Pueden revisar Éxodo 1.9, Isaías 9.3, Salmos 22.25, Gálatas 4.27, Apocalipsis 7.9. 1.13. Escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Amén. Moshe exige 4 requisitos para poder ser juez. Escuchen bien esto. Moshe exige 4 requisitos para poder ser juez. ¿Cuáles son? Primero dice, hombre. Tiene que ser un hombre. Hombre en hebreo se dice ish. La ley judía no permite que una mujer actúe como juez. Débora fue una excepción, por no haber hombres. Si quieren conocer más de Débora, lean Jueces capítulo 5. Luego dice que tenía que ser sabio. En hebreo sabio se dice jajam. La sabiduría que según dice está relacionada con la palabra agam. Agam significaría como una acumulación de aguas, ¿ok? Dice que es la capacidad intelectual para captar, para entender y para retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. Entonces, un jajam se refiere a personas conocedoras de la Torah. Entonces, un requisito para ser juez era que sea sabio, que sea entendido, que se conozca la Torah, ¿ok? Amén. Entonces, sabiduría en hebreo se dice jochma y quiere decir conocimiento acumulado. Luego dice otra palabra hermosa que está acá, que dice entendidos. Me están siguiendo en el versículo 13, ¿no? Hemos visto hombres, tienen que ser hombres, tienen que ser sabios. Ahora vemos que tienen que ser entendidos. Entendidos en hebreo se dice bein, que quiere decir entre, ¿ok? El entendimiento es la capacidad, mis hermanos, de discernir y separar entre una idea y otra y además sacar conclusiones. En este caso entonces tienen que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos. Y por último también vemos ahí entendidos. Entendimiento es un conocimiento teórico y en hebreo se dice biná. Por otro lado también nos dice que tienen que ser conocidos. En hebreo conocidos se dice yada, tienen que ser conocidos por su tribu. El concepto hebreo de conocer tiene que ver más con una relación y experiencia que con la acumulación de pensamientos, ¿okay? El conocimiento, mis hermanos, se obtiene por medio de un acto de preocupación, de dedicación, de afecto por alguien, ¿okay? Es un conocimiento práctico. Entonces vemos acá cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Es decir, los jueces eran escogidos por el pueblo, mis hermanos. Este es el proceso correcto a la hora de instalar el liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección del pueblo, ¿no? Y hay un texto muy lindo que está en Hechos 6, del 1 al 7, que no sé si lo podemos leer, quizás sí. No, léanlo ustedes en su casa. Hechos 6 del 1 al 7. Entonces vemos acá, a manera de resumen para este versículo, que había una necesidad de tener jueces que cumplan varios requisitos, que sean hombres, que tengan buena reputación, que sean llenos del Espíritu, lo que produce entendimiento y capacidad creativa,
tienen que ser llenos de sabiduría, se tienen que ser jajams, ¿no? Por eso ahora entre los rabinos igual jajam se dice, ¿no? Porque son personas entendidas en la Torah. Pero además, el suegro de Moshe, como les dijimos al principio, Yetro, propuso cuatro cualidades que están descritas en Éxodo 18:21. Veremos eso un ratito y volvemos rápidamente nuevamente a Devarim. Éxodo 18:21. Entonces Yetro le dice a Moshe: pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes, que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces, a cargo de miles, cientos, 50 y 10. Fíjese acá, entonces aquí vemos que Yetro le dice que consiga hombres competentes, capaces, que sean temerosos de Elohim, hombres honestos e incorruptibles, es decir, veraces, íntegros, ¿no es verdad? Y además que aborrezcan las ganancias deshonestas, ¿no ve? Que odien el orgullo. Y si cumplían esas cosas, podían estar a cargo de miles, de cientos, 50 y 10. O sea, vamos a ir viendo cómo nos va en nuestros países donde nos estén viendo, pero acá en nuestro país se ve claramente eso, que no se cumple. 15. Así que tomé jefes de sus tribus, hombres sabios y con conocimiento, y los di como dirigentes sobre ustedes, jefes a cargo de miles, de cientos, de 50 y de decenas, y oficiales, tribu por tribu. Ok. Acá vemos, dice, y los di como dirigentes. En otra versión dice, y los nombré. Y nombré o dar, se dice Natán. Natán es realmente dar, ofrecer. Que esto nos enseña que los jueces son esto es hermoso. Qué hermoso es el hebreo, cómo nos hace entender, nos abre la mente. Esto nos enseña, mis hermanos, que los jueces son dados, dice, como regalos al pueblo. El liderazgo, mis hermanos, es un regalo de los cielos al pueblo. Amén. Amén. En este texto se omite la palabra entendidos. Esto nos enseña que los jueces que fueron escogidos tenían la deficiencia para pensar por sí mismos y discernir entre una idea y otra. A pesar de que no tenían esas 4 cualidades mencionadas, fueron aceptados porque no había hombres totalmente capaces entre el pueblo en ese tiempo. 16. En ese tiempo yo comisioné a sus jueces. Oigan los casos que se levanten entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. Okay. Lo primero que tiene que hacer un juez, mis hermanos amados, a ver, pónganse en esta explicación corta que vamos a dar con Isabel, en nuestros países. Ubiquémonos en nuestros sistemas judiciales, sea en Bolivia, en la Argentina, en Cuba, en Venezuela, es decir, en cualquier país donde ustedes estén radicando y están viendo esta enseñanza. Lo primero que tiene que hacer un juez, mis hermanos, es oír. El verbo oír en hebreo se dice shamoa y está conjugado de forma makor, es decir, significa una acción continua, parecido al gerundio en español que se llama oyendo, ¿okay? Tiene que estar permanentemente oyendo. ¿Para qué? Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente, tiene que oír, percibir, discernir y entender todo durante el tiempo que dure el juicio. La segunda cosa que tiene que hacer un juez, según la Torah, es juzgar justamente, es decir, según la verdad y la justicia de la Torah. Entonces, si un juez se presta a la mentira y a la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función y profana el nombre del juez celestial, de Hashem. La tercera cosa, mis hermanos, que un juez tiene que hacer es oír las versiones que se presentan.
Es decir, si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado, o lo encarcela sin previo juicio, sin sentencia, sin nada, está pervirtiendo la justicia. En Juan, en el libro de Yohanan 7:51, nos dice algo como que ¿acaso juzga nuestra Torá a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Está clarito, ¿no? Unos 17. No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Adonai. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré. La cuarta cosa que tiene que hacer un juez es no ser parcial, es decir, no parcializarse con un lado o con el otro. Si no tiene que hacer diferencia entre personas, no debe tener simpatía por uno o por el otro, ni tener tampoco en cuenta, claro, preferencia, el estatus social de los litigantes, sino saber que un juicio justo no viene, mis hermanos, de los hombres, viene de Elohim. Amén. Amén. Y Elohim respalda a un juez que actúa con justicia. Amén. Cada persona mayor de edad es igual ante la ley. Un juez que teme a los hombres a la hora de dictar su sentencia, de verdad no es apto para su cargo. ¿Ok? Vamos a ver un par de versículos. Proverbios 17:15. Aquel que justifica al perverso y el que condena al justo, ambos son igualmente inmundicia y abominación a Adonai. Wow. Él nombró jueces por toda la tierra, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, e instruyó a los jueces: piensen en lo que están haciendo, no están dictando justicia por meramente reglas humanas, sino de parte de Adonai. Él está con ustedes cuando dictan un Amén. Veredicto. Amén. 7 más. Por lo tanto, que el temor de Adonai esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque Adonai, nuestro Elohim, no permite deshonestidad, parcialidad o tomar soborno. Bien, clarito. Y acompáñame a Deuteronomio, vamos a ir un poco más adelante al capítulo 16, 19, 20, te lo vamos a ver en la parashá correspondiente con mayor detalle, pero fíjense lo que dice. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo, y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Justicia, solo justicia perseguirán, para que vivan y hereden la tierra que Adonai su Elohim les está dando. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo con todos estos versículos hermosos que estamos leyendo en la Torá? Es que son varias maneras de las que se puede pervertir la justicia. ¿No ve? Hemos leído que escuchar a uno de los litigantes antes que al otro es una forma de favoritismo. Actuar parcialmente a favor del otro o de uno u otro también es favoritismo. Acomodar la sentencia a favor de uno u otro es nomás pues también una forma de pervertir la justicia, ¿no? Sobornos, ¿no? Terrible. Vamos a Deuteronomio 1, 8. Vamos a ver primero el 8 y después el 21. Yo he dado la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Adonai juró dar a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, y a su Sera después de ellos. Ok, me voy al 21. Miren, Adonai su Elohim ha dado la tierra delante de ustedes. Tomen posesión como Adonai, el Elohim de sus padres, les ha dicho. No tengan temor, no se desanimen. Ok, el 8, quiero un ratito al 8. Yo he dado la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Adonai juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su Sera después de ellos. Nuevamente aquí vemos la palabra dar.
Elohim dice, yo les he dado la tierra. Dar en hebreo se dice Natán, y Natán tal cual es dar, ¿ok? Entonces la fe, hermanos, nos habla de las cosas que no son como si fuesen, ¿no es verdad? Y Elohim ya había dado la tierra a los hijos de Israel, pero hacía falta una respuesta a este hecho espiritual por parte de ellos, ¿ok? Ahora vamos al 26. Pero ustedes ni quisieron subir, al contrario, se rebelaron contra la orden de Adonai, su Elohim. En esta porción, mis hermanos, Moshe destaca de una manera muy especial la importancia de la confianza en Elohim. Al mismo tiempo vemos cómo reprocha al pueblo por no haber puesto su confianza en él, en Elohim. A pesar de que ya hemos estudiado, ¿no es verdad?, de todas las muestras de amor y bondad que habían recibido. Este texto que acabamos de leer nos está mostrando que el pueblo no quiso subir a tomar posesión de la tierra por fe. De eso aprendemos que la fe, la emuná, mis hermanos, es un asunto de elección. ¿Ok? Amén. Cuando viene la revelación de Elohim a nuestras vidas, tenemos la libertad para escoger entre confiar en Él, creyendo en sus palabras, o rechazarlo, al no confiar en sus palabras. ¿Ok? 27. Amén. Y en sus tiendas murmuraron: es porque Adonai nos odia, el que nos ha sacado de la tierra de Egipto, solo para entregarnos a los Emorí, para destruirnos. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar tanta blasfemia? La razón por la que los hijos de Israel no confiaron en Elohim fue porque habían creado una imagen mental propia del Elohim, su propia versión, y además una versión pervertida de Elohim para ellos. Su concepto de Elohim no coincidía con la revelación que les había dado al sacarlos de la tierra de Egipto, como un padre que ama a su hijo y lo saca de la esclavitud para llevarlo a un lugar mejor. Fíjense lo que dice el 31. Y asimismo en el desierto, donde ustedes vieron cómo Adonai su Elohim los cargó, como un hombre carga a su hijo, por todo el camino que ustedes viajaron hasta que llegaron a este lugar. ¿Se dan cuenta qué hermoso? La imagen que tenemos de Elohim determina, mis hermanos, nuestras decisiones y ante todo nuestra fe en Él. La vida eterna, mis hermanos, consiste en conocer a Elohim, pero de una manera experimental. O sea, hay que experimentarlo, ¿no? Hay que conocer a Yeshua. En Yohanan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dicen, ¿no?, al único Dios verdadero, y a Yeshua el Mashiach, a quien tú has enviado. Estos hijos de Israel, hermanos, que estamos viendo, tenían una imagen totalmente equivocada de Elohim, creada por ellos mismos, por no tomar en serio esa revelación que Él les había dado de sí mismo. Por eso no podían creerle. ¿Ok? Amén. Así muchas personas, aunque conocen la verdad, chismorrean con rumores, mentiras, malos entendidos para divertirse y entretenerse con eso, ¿no? Y este comportamiento, mis hermanos, no corresponde a los sadiks, a los justos. Éxodo 23:7 nos dice: aléjate de acusaciones falsas, no mates al inocente ni al justo, ¿no?, porque él no absorbe al culpable. Proverbios 30:8 dice: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Wow. 1:32. Aún en este asunto ustedes no confiaron en Adonai su Elohim. Miren, a pesar de haber recibido palabras de ánimo, como hemos leído hace un ratito, y experiencias reveladoras de quién es Elohim Tsebaot, el pueblo de Israel escogió la incredulidad. Y hermanos, la incredulidad es lo mismo que la desconfianza. Y es que esta parte es bien linda. El concepto de fe en el mundo hebreo es muy diferente al concepto de fe en el mundo griego. ¿Okay? La palabra hebrea que ha sido traducida como confiasteis
es Emim en hebreo, H-E-E-M-I-N como fonética, Emim, que significa creer, confiar, esperar, ¿no? Y la raíz de esta palabra es Amán, que significa sostener, apoyar, criar, establecer. Pero la palabra hebrea para fe es emuná. Y emuná significa rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza, ¿ok? Entonces, el concepto de fe griego tiene que ver más bien con una actividad intelectual, es decir, cuando la persona piensa algo específico. Pero la fe para un hebreo es poner su confianza y ajustar su vida de acuerdo a la Torá, a esa confianza que tenemos en Hashem, en nuestro Elohim. La fe griega se basa en puntos doctrinales, en dogmas de fe, frases aprendidas de memoria, ¿no? Que no necesariamente afectan el estilo de vida de las personas. Pero la fe para los hebreos es algo que hoy hay que vivir y experimentar cada día de nuestras vidas. Es decir, es un estilo de vida en obediencia a los mandamientos, a los preceptos, a todo lo que Elohim nos dio en su Torah, ¿okay? Y principalmente en una comunicación permanente con nuestro Creador, con Él. Entonces aquí vemos que la fe hebrea podríamos decir que es relacional, o sea, de relación con Elohim, y la fe griega más bien es racional, ¿no? No sé si me va a entender, pero espero que el espíritu de santidad de Yahweh les revele más. 34. Adonai oyó lo que ustedes estaban diciendo, se enfureció y juró: ni uno solo de este pueblo, esta generación perversa completa, verá la buena tierra que yo juré a sus padres darles. Miren, nuevamente 34 dice: Adonai oyó lo que ustedes estaban diciendo. ¿Okay? La voz de las palabras del hombre, mis hermanos, tiene poder para darle un futuro de prosperidad o de derrota. Es algo que todos tenemos que estudiar y aprender, incluido yo, ¿okay? Principalmente. El hombre normalmente no entiende el poder de sus palabras. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Es decir, tu vida y tu muerte dependen de tus palabras, ¿ok? Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Grave, ¿no, mis hermanos? 1:35. Ni uno solo de este pueblo, esta generación perversa completa, verá la buena tierra que yo juré a sus padres darles. Ay, qué grave. No confiaron en él. Así que la falta de confianza, mis hermanos, en Elohim es una maldad. Es una maldad. Les voy a pedir que anoten estos versículos: Mateo 17, 14, 21, para complementar el comentario a este versículo. Por favor, léanlo en sus casas. 1:36. Excepto Caleb, el hijo de Jefuné, él la verá. Yo les daré a él y a sus hijos la tierra sobre la cual caminó, porque él ha seguido a Adonai completamente. Caleb fue puesto como un ejemplo de fidelidad en contraste con el resto de los hijos de Israel. Dice que Caleb siguió a Hashem plenamente. Esto nos enseña que es posible seguir a Elohim completamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Confiando en Él y en lo que Él ha dicho. Mucha gente dice que cree en Elohim, pero ¿le cree? Esa es la pregunta, ¿no? La razón por la que la gran mayoría no entró en la tierra, mis hermanos, fue por su falta de confianza. Hebreos 3:19 nos dice: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces ahí tiene la respuesta. Me voy a adelantar hasta el 41. Entonces ustedes me respondieron: nosotros hemos pecado contra Adonai. Ahora subiremos y pelearemos conforme todo lo que Adonai, nuestro Elohim, nos ordenó. Y todos los hombres de entre ustedes se pusieron su armamento, considerando que era cosa fácil subir a la zona montañosa. 42 más, por favor. Pero Adonai me dijo a mí: diles,
no suban y no peleen, porque yo no estaré allí con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. Ok, este texto, entonces, ¿qué nos está mostrando y nos está enseñando? Es la importancia de hacer caso a los profetas. A pesar de que la voluntad de Elohim era que el pueblo de Israel heredara la tierra, no era el tiempo para ello, por una situación de pecado, ¿no es verdad? Ahora, hay cosas que están prometidas en las Escrituras, que no las podemos aplicar en todo momento. Por eso, mis hermanos, es importante escuchar la voz de los profetas. Los profetas pueden dar mensajes que aparentemente van en contra de las Escrituras en ciertos momentos, como este es uno de estos casos. Moshe dio la orden de no subir a tomar la tierra, cuando antes había dicho que lo podían hacer. Entonces, cuán importante es depender del ruach de profecía y escuchar a los profetas, ¿ok? Vamos al capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5, el 9 y el 19. 5. Y no se metan en peleas con ellos, porque yo no voy a darles nada de su tierra, no, ni siquiera para pararse sobre un pie, puesto que ya he dado el monte Seir a Esab como su posesión. Okay, vamos a ir al 9. Páguenles. 9. Adonai me dijo, no seas hostil hacia Moab, ni pelees con ellos, porque yo no les daré nada de su tierra para poseer, puesto que yo he dado Ar a los hijos de Lot como su territorio. Bien, vamos al 19. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni pelees con ellos, porque yo no te daré ningún territorio de los hijos de Amón para poseerlo, puesto que lo he dado a los hijos de Lot como su territorio. Ok. Según Bereshit 15, 19, 21, Elohim prometió dar el territorio de 10 pueblos a los hijos de Abraham, ¿no? Como estaba escrito, ¿no es verdad? Al Keneo, al Keniseo, y al Cadmoneo, y al Giteo, o sea, al Hitita, y al Periseo, y a los Refaitas, y al Emoreo, Amorreo, ¿no? Y al Cananeo, y al Jerseo, y al Yebuseo, etcétera, que según la segunda palabra, ¿no es verdad? En Génesis 15, 19, 21. Entonces, los Cadmoneos fueron conquistados, dice, por los hijos de Saúl, que eran edomitas. Los Keniseos fueron conquistados por los hijos de Moab, y los Keneos fueron conquistados por los hijos de Amón. Por lo tanto, como los hijos de Israel no recibieron ninguna orden para conquistar estos 3 pueblos, Edom, Moab y Amón, solo podían obtener el terreno de 7 de las 10 naciones prometidas a Abraham, ¿ok? Ahora bien, el texto hebreo en el versículo 2:5, hemos visto hace rato, se encuentra la palabra ad, que ha sido traducido como ni siquiera, así, pero el significado principal de esta palabra es hasta. De ahí, y Rashi menciona acerca de un midrash que dice que Dios no permite que los hijos de Israel obtengan ese territorio hasta, o sea, ad en hebreo, que Elohim ponga su pie en el monte de los olivos, como está escrito en Zacarías. Vamos a ver eso, es bonito. ¿Dónde está Zacarías? En Zacarías 14:4. En aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos, que está al este delante de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá al medio, la mitad hacia el este y el oeste, una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Amén. Aquí vamos avanzando. Devarim 2:24. Levántense, muévanse y crucen el valle Arnón. Miren, yo he puesto en sus manos a Sihón el Emorí, rey de Heshbón, y su tierra. Comiencen la conquista, empiecen la batalla. Ok. Primero dice entonces, levántense, muévanse, ¿no? Yo he puesto, es decir, como dijera, yo he entregado, ¿no? Y después dice, comiencen la conquista. Es decir, le está hablando de comiencen a tomar posesión. Mis hermanos, la fe habla de las cosas que no son más bien como si fuesen, ¿no? ¿Verdad?
las cosas que están en el mundo celestial, mis hermanos, son vistas, confesadas y recibidas por una persona que cree, para que con el tiempo sean manifestadas en el mundo físico. Es decir, la emuná es la convicción de que algo que está en el mundo celestial se va a materializar tarde o temprano, aunque no se ve en estos momentos con los ojos físicos, ¿ok? 2.31, avancemos. Adonai me dijo, mira, yo he empezado a entregar a Sihón y su territorio delante de ti. Comienza a tomar posesión de su tierra. La entrega ya era un hecho en el mundo espiritual, ¿no es verdad? Hermanos, el secreto para tener éxito en un mundo visible es realmente colaborar con lo que Elohim está haciendo en el mundo invisible. Si todo lo que sucede en el mundo material es un resultado de lo que primero ha sucedido más bien en el mundo espiritual. Entonces, para cambiar el mundo material es necesario, mis hermanos, cambiar el mundo espiritual primero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la tefilá, de la oración. 34. En ese tiempo nosotros capturamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Wow. La palabra hebrea que ha sido traducida como y exterminamos, como vemos ahí, exterminamos a hombres, es metim, que significa muertos. Así que la palabra muertos hace referencia a estos hombres que todavía estaban vivos, pero condenados a muerte. Y también la misma palabra se encuentra con el mismo significado en el libro de Job 11.3, que dice, harán tantas jactancias callar a los hombres, o sea, metim a los muertos. ¿Ok? Así que los muertos, mis hermanos, pueden referirse a hombres que viven físicamente, pero que están muertos en sus delitos y sus pecados. Lean para eso Efesios 2.1. Y Colosenses 2.13 nos dice algo muy hermoso, y dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado de todos los delitos. Qué cosa más hermosa, ¿no? Amén. Continuamos el capítulo 3.2. Adonai me dijo, no tengas temor de él, porque yo lo he entregado, todo su pueblo y su territorio a ti. Tú harás a él como hiciste a Sihón, rey de los Emorí, que vivía en Heshbón. Ok, entonces Elohim, vemos acá, dio una palabra de ánimo para que Moshe no tenga miedo al gigante Og de Bashán, ¿no ve? Y es que Elohim, mis amados hermanos, está muy interesado en que su pueblo no tema, porque el temor bloquea el fluir del espíritu. El temor, mis hermanos, escuchen esto, es lo contrario de la emuná, pero actúa de la misma manera. El miedo te paraliza. Lo que uno teme mucho tiempo, al final le viene. Y lo que uno cree basado en la promesa de Elohim, al final también viene. Amén. Entonces, el temor y la fe nunca pueden ir de la mano, no pueden ir juntos. Por eso Yeshua nos decía, no temas, cree solamente. Amén. ¿Okay? Entonces, también debemos confiar en el amor de Elohim, que es lo único que puede eliminar plenamente el temor que esté arraigado en nuestros corazones. Amén. Y es que Él ha mostrado tanto de su amor que no tenemos excusa, mis hermanos, para no confiar en Él. Solamente revisen sus vidas. Vean cómo hemos llegado hasta el día de hoy, hasta ahora, este minuto. Cómo nos sostiene todos los días, aún sin tener fuente laboral segura, aún sin tener Baruch nada. Hashem. El Padre nos provee. Vivimos de milagro en milagro, ¿no es verdad? Así es. Porque Él está presente y a veces no sabemos reconocer eso. Ustedes lean hasta el versículo 20, mover hasta el 21. Ya estamos acabando. También en ese tiempo yo di esta orden a Josué. Tus ojos han visto todo lo que Adonai, tu Elohim, ha hecho en estos dos reyes. Adonai hará lo mismo a todos los reinos que ustedes se encuentren cuando crucen. De la misma manera vemos acá que Moshe también le dio palabras de ánimo a Yehoshua, ¿no? A Josué,
para que no tuviera temor, sino más bien que creyera. Porque le hace recuerdo, tus ojos han visto todo lo que Adonai tu Elohim ha hecho. ¿Te das cuenta? Le está dando Moshe, además de palabras de ánimo, le está recordando que debe creer en un Dios todopoderoso, ¿no? Vemos cómo la fe se puede basar en una experiencia junto con una promesa. Porque le dice, tus ojos han visto. Vemos ahí, dice, tus ojos han visto. Y también nos dice que así hará Elohim. Dice, Adonai hará lo mismo. Amén. Entonces en el versículo vemos dos cosas, ¿no? Increíble, vemos experiencia y vemos además promesa. Qué cosa más hermosa realmente. ¿No ve? Amén. Porque vemos que había hecho y que hará. En Romanos 10:17, mis hermanos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Hermanos, la base de la fe es la revelación de Elohim. La emuná es algo que la persona puede obtener al hacerle caso a lo que Elohim está comunicando, ¿sí? Lo que estamos estudiando, todas sus promesas. No hay excusa para no creer, porque hay suficiente revelación de nuestro Padre Celestial en todo lo que nos rodea para poder confiar en Él. El incrédulo, mis hermanos, no tiene excusa porque ha optado por más bien por cerrar sus ojos, sus oídos y su corazón. ¿Ok? 1.38. ¿Dónde está? 3.38. 1.38 es. Josué, el hijo de Nun, tu asistente, él entrará allí. Así que anímalo para que él habilitará a Israel tomar posesión de ella. Ok, aquí vemos a Mashiach, a Yeshua en esta porción de la Torah. Yehoshua, hermanos, es el nombre dado por Moshe a este varón que originalmente se llamaba Osea. ¿Ve? Y Yehoshua es la forma larga del nombre Yeshua. Así que Yehoshua representa a nuestro Mashiach. De esta manera, entonces podemos destacar al menos 7 verdades acerca de Mashiach, según la revelación profética que nos da este versículo 38. Y es que el Mesías tenía que ser llamado Yeshua. El Mesías está delante de Elohim, representado por Moshe, que estaba siempre delante de Elohim. Mashiach permanecerá. En hebreo se dice Omed, es decir, eternamente, ¿no es verdad? Moshe, como figura del Mesías, iba a morir, pero luego resucitará simbólicamente por medio de su sucesor Yehoshua, para entrar en la tierra prometida. ¿Okay? Mashiach fue fortalecido por Elohim en su resurrección, y ahí tomó toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Mashiach hará que finalmente todas las 12 tribus de Israel vuelvan a la tierra de Israel. Y el Mesías hará que Israel herede no solamente la tierra física, sino también el reino de los cielos, en hebreo Malhut Hashamayim, que vendrá a la tierra. ¿Okay? Entonces lo que más debemos anhelar, mis amados hermanos, es que Yeshua venga pronto y sea en nuestros días, ¿no es verdad? En esta porción de la palabra se encuentran los mandamientos o los preceptos 414 y los 415 de los 613 que están en la bendita Torah de Yahweh. ¿Okay? Entonces con esto habríamos concluido la porción, la lectura y estudio de esta porción 44 llamada Devarim, de la belleza de la hermosa Torah de Yahweh. Espero que sea de mucha revelación y bendición para sus vidas, como lo fue para nosotros. La recomendación de nuevo es que revisen este video, lo pausen, comparen con sus notas, con los versículos. El Padre le va a seguir revelando muchísimas cosas más, y será entonces pues con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si así Elohim lo permite. Que tengan una semana bendecida de la mano de nuestro Abacadosh, que todas sus promesas, los anhelos de su corazón sean cumplidos por él en su tiempo. Shavuot Tov.
Baruch Hashem.